Durante años, Elisabeth Elliot ha estado guiando a muchas mujeres a Jesús y desafiándolas a vivir una vida caracterizada por el amor, las buenas obras y la devoción a la palabra de Dios. Bienvenida a Camino al Gozo, basándose en sus décadas de estudio personal y en la aplicación de los principios de Dios como hija, madre, esposa y misionera. Elisabeth nos recuerda que cualquier cosa, si se ofrece a Dios, puede convertirse en su camino al gozo. Eres amado con amor eterno. Eso es lo que dice la Biblia, y te rodean sus brazos eternos. Esta es su amiga Elisabeth Elliot, compartiendo enseñanzas y experiencias de mi hija, que ha tenido 8 hijos. Hemos hablado acerca de los temperamentos en los hijos, los peligros de etiquetarlos y las asombrosas diferentes cualidades que los niños tienen de los mismos padres. Valerie me comentaba lo siguiente: pienso en cómo mi marido y yo nos etiquetamos cuando estábamos recién casados y en cómo a lo largo de los años hemos utilizado esas etiquetas. Sin embargo, veo cómo el Señor nos hace crecer y nos sigue cambiando. Hay esperanza. Siempre hay esperanza cuando tienes al Señor. No puedes apegarte a una etiqueta y categorizar a esa persona por el resto de su vida. He pensado en mí misma, sobre todo cuando me casé, porque yo venía de una familia que era muy franca y discutidora y yo era muy cabeza dura. Y Walter venía de una familia que no era así y tenía bastante miedo siempre de ofender a la gente. Con los años, el Señor me ha hecho un poco más amable y a él le ha hecho un poco más directo. Así que no nos hemos quedado exactamente igual que cuando nos casamos. Creo que los padres deben tener mucho cuidado con esa amonestación de la Biblia que dice: padres, y creo que se refiere a padres y madres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Creo firmemente que estamos provocando a ira a nuestros hijos cuando los etiquetamos, los menospreciamos y los obligamos a seguir solo un determinado camino. Dios quiere moldearnos y cambiarnos, también a ellos. Nuestras actitudes hacia nuestros hijos pueden ser muy dañinas y pueden ser actitudes murmuradoras y descontentas. Yo solía quejarme de haber tenido una hija justo después de un varón, pensando que esto no funcionaba bien porque no se iban a llevar bien entre sí por ser tan diferentes el uno del otro. Sin embargo, a lo largo de los años he visto cómo Dios los colocó exactamente en la posición correcta en nuestra familia para su bien, para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Así que estoy agradecida por cada uno en cada posición que Dios los puso y en sus muy diferentes personalidades. Definitivamente veo en mis hijos que algunos son más tiernos de corazón, más perdonadores, más arrepentidos. Otros son más tercos, más orgullosos, más defensivos. Así que cada uno de ellos necesita preguntarse y pedirle al Señor que les ayude a desarrollar ese fruto del Espíritu. Tengo que orar por ellos. Creo que los padres tenemos que ser fieles y orar para que toda la plenitud del Espíritu entre en la vida de nuestros hijos de la forma que más necesiten, ya sea autocontrol u otra cosa. Tengo una hija a la que le ha costado mucho controlar sus emociones, pero he visto crecimiento y he visto cambio. He visto un espíritu tranquilo que se ha desarrollado a lo largo de los años. Ese fue el testimonio de mi hija, y me gustaría compartir algo que me resulta interesante desde mi punto de vista. Una cosa que sucede muy a menudo cuando Lars y yo viajamos y visitamos las casas de muchas personas, la gente trae a sus hijos a la mesa para conocernos. Muy a menudo una madre o un padre, cuando trae a un niño, dirá: «Saluda a la señora Gren». Puede decir: «Buenos días, Elizabeth»,
o buenos días, señora Green. Por supuesto, 9 de cada 10 veces el niño intenta esconderse detrás de su padre o de su madre, momento en el cual el padre dice muy audiblemente: bueno, es muy tímido. ¿Y eso qué hace? Así es, le da al niño la excusa para seguir desobedeciendo y siendo tímido, aunque probablemente no lo sea. Probablemente solo esté siendo desobediente. Cuando era adolescente, estuve en un colegio, era un internado. No había estado allí más de 2 o 3 semanas, no creo, cuando la directora, que era una lectora muy firme de carácter, me llamó a la oficina. No tenía ni idea de lo que me esperaba, pero ella y su marido, él era el presidente del colegio y ella la directora, procedieron a destrozarme en sentido figurado, porque era tímida. Supongo que esa etiqueta me la habían puesto mucho antes, porque yo tenía 14 años cuando fui a esa escuela. Por aquel entonces me llamaba Betty Howard. Todavía la oigo decir: Betty Howard, eres tímida y egocéntrica, y la timidez no es más que egoísmo. Tienes que empezar a entregarte a los demás y ser extrovertida y amable. Si no puedes hacerlo, no te necesitamos en esta escuela. Esto duró casi 2 horas. Yo estaba destrozada, pero esas palabras han resonado en mis oídos desde entonces. Creo que es mi temperamento, mi naturaleza, algo natural en mí ser muy retraída y muy tímida. Pero creo que esa directora tenía razón. Es un acto egocéntrico negarse a ser extrovertido, porque uno no se siente cómodo de esa manera. Los frutos del Espíritu son el amor, el gozo y la paz. El amor busca el bien del otro, sin tener en cuenta si me siento cómodo o no. Podríamos aplicar el mismo tipo de principios a nuestros matrimonios, a nuestras relaciones adultas con otras personas. He oído a esposas decir: mi marido es pasivo. Bueno, hemos sabido de algunas personas que nos han escrito que cuando la esposa cambia su actitud hacia su esposo y decide que tratará a su esposo como si fuera Cristo, todo su espíritu de irritación se va, es puesto en la cruz. La Biblia dice a los maridos que deben amar a sus esposas, y el marido es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora bien, ese es un oficio divino, y no es uno con el que muchos hombres se sientan cómodos, pero no es una opción. Esto es algo que creo que es muy difícil de entender. Como mencionamos, las mujeres a menudo dicen que sus maridos son pasivos, lo que suele significar que no quieren asumir la responsabilidad espiritual de la familia, porque es su naturaleza ser pasivos. Pero no creo que Dios acepte esto como una buena razón, y mucho menos como una excusa, porque el mandamiento es un mandamiento para todos, independientemente del temperamento. El peligro para cada uno de nosotros es que nos instalamos en nuestro pequeño sitio y tratamos de decirnos a nosotros mismos que esto no se aplica a mí. No tengo que hacer esto porque no es mi naturaleza hacerlo. No es mi naturaleza ser amable y gentil, bueno y autocontrolado. Pero debemos vestirnos del nuevo yo y despojarnos del viejo yo. Esto es una orden, ¿verdad? Quiero decir, eso es bastante directo. Despójate, vístete, tan deliberadamente como te pones la ropa por la mañana. Deshazte de esa vieja naturaleza. Creo que tenemos que aceptar el hecho de que tendremos esta carne mortal contra la que debemos luchar hasta que muramos. En nuestra personalidad tendremos esas tendencias a ser egoístas, a ser como naturalmente querríamos ser. Tenemos que luchar contra eso, porque Cristo nos llama a ser servidores de los demás. Nos llama a negarnos a nosotros mismos para su gloria. Para este cambio se necesita mansedumbre. ¿Puedo leer aquí algo de uno de los viejos clásicos espirituales? En realidad es una carta dirigida a quien la lee. Dice así:
Debes hacer una pausa especial para pedirle a Dios cada mañana que te dé, antes que nada, ese verdadero espíritu de mansedumbre que Él quiere que sus hijos posean. También debes tomar la firme resolución de practicar tú mismo esa virtud, especialmente en tus relaciones con aquellas personas a quienes principalmente te debes. Debes convertir en tu principal objetivo el conquistarte a ti mismo en esta materia. Recuerda esto 100 veces al día. Y esto es importante. Dice, encomienda tus esfuerzos a Dios. Durante todo el día debemos encomendar nuestros esfuerzos a Dios. Señor, ayúdame a limpiar bien este baño. Señor, ayúdame a hacer esta cama. Señor, ayúdame a encontrarme con esta persona en forma pacífica y alegremente. Pero se necesita el verdadero espíritu de mansedumbre. Voy a leer el resto del texto. Me parece que no se necesita más que esto para someter tu alma enteramente a la voluntad de Dios. Entonces tendrás cada día más mansedumbre, confiando plenamente en su bondad. Serás muy feliz, mi querida hija, si puedes hacer esto, porque Dios habitará en tu corazón, y donde Él reina, todo es paz. Y las palabras alentadoras con las que concluye son las siguientes. Pero si fracasas y cometes alguna de tus antiguas faltas, no te desanimes, sino levántate y sigue adelante como si no hubieras caído. Pienso en el versículo del Salmo 90. Dice, «Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros». Cuando le pedimos que nos ayude a hacer un buen trabajo limpiando el baño, o un buen trabajo doblando la ropa, o un buen trabajo educando a nuestros hijos, Él promete ayudarnos para realizar ese trabajo. También pienso en el versículo, «Yo honraré al que me honre». Él promete honrar, establecer y confirmar el trabajo que hacemos para Él. Querida oyente, permíteme terminar con un pasaje más y luego unas líneas. Andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Ayúdanos, Señor, con amor paciente, a soportar los defectos de los demás, a sufrir con verdadera mansedumbre. Ayúdanos a compartir las alegrías y las penas de los demás, pero déjanos acudir solo a ti en los momentos de debilidad. Al crecer,